100.3. Buenas. 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 ¿Hay alguien aquí o allí? ¿Aló? ¿Dónde están todos y todas? Traigo preguntas. ¿Alguien quiere platicar? ¿Contestar? ¡Hablemos! Buenas. ¿Quién anda ahí? Ya me estoy asustando. Ah, ya sé. Ustedes nos están escuchando en Radio Marcala y este es el programa Con los pies en la tierra. ¿Quién dijo miedo? Yo, pero ya estoy aquí. ¿Qué tal, Suyapa? ¿Asustada? ¿Y eso? No, no estoy asustada. Es que hoy traigo una pregunta, Carlos. ¿Una pregunta? ¿Sobre qué o de qué o para qué? Pues acá, en este programa, promovemos las prácticas HACA, ¿verdad? Sí, así es. Cada una y con detalles, pelos y señas, para que vea. Claro, pero tengo una pregunta sobre las prácticas HACA. Bueno, Suyapa, a ver, suéltela. Mucha gente que nos está escuchando quiere saberla y seguro también contestarla. Suéltela. Bueno, aquí va. ¿Qué hace que una práctica HACA realmente funcione en una parcela? Que funcione, dice usted, y es que duda que funcionen. Pues, bueno, yo le voy a decir una cosa de entrada. Depende. Espera, déjame, Carlos, y termino mi pregunta. A ver. ¿Qué hace que una práctica en la agricultura funcione en la parcela? ¿La información o el acompañamiento a los productores y productoras? Ah, muy interesante. Bueno, mire, unos dicen que la información es importante porque se explica lo que es y cómo se hace para aplicarla. Eso dicen unos. Ah, pero entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, el acompañamiento para aplicar el conocimiento o la información recibida es crucial para que se lleve a la práctica. Pero ¿y entonces qué hace que funcione una práctica? Allí está el nudo, Carlos. Ponete a pensar a ver. Yapa, pero eso hago, pero... Bueno. Hoy hablaremos, Carlos, de un servicio voluntario que realizan en las comunidades para la promoción y la aplicación de las prácticas HACA. Hoy hablaremos de los PSP. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. En la tierra. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Ah, vaya, hoy viene con filo el machete. ¿Cómo eso que viene con filo el machete? Suyapa es una forma de decir que trae buenas noticias y es importante conocer eso de los PSP que dijo. A ver. Es que mira, ¿ve? En muchas comunidades los productores y productoras ya conocen bien los desafíos de trabajar la tierra. Sí. Saben lo que significa perder una siembra por la falta de lluvia, ver cómo el suelo se degrada con el tiempo o enfrentar costos cada vez más altos para producir. Es cierto. Por eso, implementar nuevas prácticas no depende solamente de escuchar una recomendación. Claro que no. Muchas veces hace falta observar, comparar, probar y entender cómo adaptar esas prácticas a la realidad de cada parcela. Ah, bueno. Ahí es donde el acompañamiento cobra importancia. ¿Y entonces? En el proyecto Caminos hacia la Resiliencia, los prestadores de servicios privados, conocidos como PSP, trabajan directamente con las familias agricultoras para fortalecer las prácticas HACA relacionadas con el cuidado del suelo, el manejo del agua y la producción sostenible. Vea que no me equivoqué. Trae filo usted y también una propuesta. Los PSP, prestadores de servicios privados. PSP. Siga contando. Cuente más, a ver. Esto, Carlos, no quiere decir que la promoción y toda la información que brindamos sobre las prácticas HACA no cuenta. Claro que no. Porque un PSP, más que transmitir información, acompañan procesos,
Visitan parcelas, ayudan a resolver problemas, ajustan prácticas según las condiciones de cada productor y generan algo fundamental para cualquier cambio. Crean confianza. Claro, y así quien no, diría yo. Y ese acompañamiento, me imagino, da sus frutos. Bueno, de eso hablaremos hoy, de cómo el acompañamiento técnico, cuando se construye desde la práctica y la cercanía, puede ayudar a transformar la forma en que se producen y se toman decisiones en las parcelas. Ya me hizo pensar sobre la resiliencia. Así se dice, resiliencia. A ver. Entonces te voy a prestar la guitarra. Háblanos, Carlos, y explícanos a ver qué es eso de la resiliencia, cómo se logra, qué es y quiénes participan. Bueno, Ziapa, es largo y tendido, pero dicho en breve es que el productor o productora se adapta, aplica nuevas prácticas y eso le permite avanzar. Y a eso se le llama resiliencia. Ajá. Y entonces, ¿la resiliencia es individual o se logra de manera colectiva, en grupo y en comunidad? Ahí quiero llegar. La gente aguanta, se adapta y logra salir adelante, pero... ¿Pero qué? Es que ser resiliente no es solo aguantar de manera individual, sino tener la capacidad colectiva, oiga bien, y construir esos lazos para ser resiliente. Eso mismo le escuché al ingeniero Carlos Ruiz. Y aquí está un fragmento sobre eso de la resiliencia. Si quiere, escuchémoslo a ver. Resiliencia. Del esfuerzo individual a la fuerza del sistema, por Carlos Ruiz. Cuando hablamos de resiliencia, muchas veces pensamos en una persona que aguanta, que resiste, que se levanta sola frente a las dificultades. Pensamos en la capacidad individual de sobreponerse a una sequía, a una crisis de precios, a una enfermedad o a una mala cosecha. Y sin duda, esa resiliencia individual es importante. Pero también debemos reconocer algo fundamental. La resiliencia construida en soledad es frágil. Una persona, una familia o una unidad productiva puede resistir un tiempo, pero frente a choques cada vez más frecuentes e intensos como el cambio climático, la volatilidad de los mercados o el acceso limitado al financiamiento, resistir uno solo no es suficiente. Por eso hoy hablamos de resiliencia no como una característica individual, sino como una capacidad colectiva que se construye, tejiendo relaciones que hagan al sistema más justo, más sólido y más inclusivo. Porque al final, una persona puede resistir sola por un tiempo, pero solo cuando caminamos juntos desde nuestros distintos roles e intereses, podemos construir una resiliencia verdadera y duradera. Y termino diciendo que la resiliencia no se trata solo de aguantar los golpes y las crisis, sino de construir sistemas y relaciones, donde nadie tenga que enfrentarlo solo. El sorgo y el café que sembramos en comunidad. Tenés razón, porque un PSP surge de la comunidad y su función no es dar recetas, sino acompañar para buscar junto al productor prácticas que lo hagan más eficiente en sus parcelas. Los prestadores de servicios privados, los PSP, nuestro tema del día de hoy. PSP. Si tiene consultas, usted que nos está escuchando, tiene consultas o quiere opinar o comentar sobre el tema del día de hoy y en nuestro programa, escríbanos o llámenos al 9924-2953. Radio Márcala. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Márcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. ¿Qué son los PSP y su función de acompañar a los productores y productoras? Hoy escucharemos una exposición sobre los PSP en la voz de un experto del proyecto Caminos hacia la Resiliencia. Además, conversaremos con un PSP y nos contará su experiencia. Atentos.
No pierda nuestra sintonía. Este es el programa Con los pies en la tierra. ¿Ves cómo florece al borde del camino? Don Julián estaba terminando de revisar la parcela cuando escuchó la motocicleta acercándose por el camino. No necesitó levantar mucho la vista para saber quién era. Era Marvin, el PSP, que desde hace meses recorría las comunidades acompañando a productores y productoras que buscaban mejorar la forma de manejar sus parcelas. Al principio, don Julián no estaba convencido de recibir acompañamiento. Decía que llevaba años trabajando la tierra y que conocía muy bien su parcela. Y era cierto. Sabía dónde el suelo retenía más humedad y en qué parte pegaba más fuerte el sol y cuáles cultivos aguantaban mejor cuando la lluvia se atrasaba. Pero también sabía otra cosa, que cada año estaba costando más producir. El suelo se endurecía más rápido, algunas partes de la parcela rendían menos, y aunque trabajaba igual o más que antes, los resultados ya no eran los mismos. ¡Ay, don Julián! Las primeras veces que Marvin llegó a la parcela, no empezó diciendo qué había que hacer. Primero caminó al terreno con don Julián, observó cómo estaba el suelo, preguntó cómo manejaba el agua, cómo aplicaba los fertilizantes y qué pasaba después de las lluvias fuertes. En cada visita Marvin iba explicando por qué algunas prácticas podían ayudar a conservar mejor la humedad, a reducir pérdidas y hacer más estable la producción. Pero no solo se quedaba en la explicación, mostraba, comparaba y revisaba junto a don Julián cómo iba respondiendo la parcela. ¡Hoy! Cuando probaron dejar cobertura en una parte del terreno, Marvin volvió semanas después para observar los cambios. Cuando ajustaron la aplicación de fertilizantes, revisaron juntos cómo estaba reaccionando el cultivo. Y cuando algo no funcionaba como esperaban, lo conversaban y buscaban otra forma de hacerlo. ¿Verdad que así era, pues? ¡Hoy! Poco a poco, don Julián empezó a notar diferencias. El suelo mantenía más humedad, algunas malezas disminuyeron donde había cobertura y en una parte de la parcela el maíz logró sostenerse fuerte durante los días más secos. Pero además de los cambios en la producción, hubo otra diferencia. ¡Hoy! Ahora don Julián tomaba decisiones con más información. Ya no hacía las cosas solamente por costumbre, sino observando mejor cómo respondía la parcela. Bonita está quedando, hombre. Y cada vez que Marvin regresaba a la comunidad, la conversación seguía avanzando. Ya no solo se trataba de resolver problemas. Hablaban de cómo mejorar, qué probar en el siguiente ciclo y cómo adaptar las prácticas a las condiciones reales de la parcela. Porque el acompañamiento no consistía únicamente en recomendar una técnica. Consistía en caminar la parcela, dar seguimiento y ayudar a que cada productor y productora pudiera entender qué práctica realmente le funcionaba en su propia tierra. Y muchas veces, en ese proceso de observación, confianza y aprendizaje constante, es donde empiezan los cambios que logran sostenerse en el tiempo. ¡Vemos! La tierra, el sol besa el rastrojo, su manta de oro, guarda la humedad, la vida en la raíz, es promesa de pan, un legado en la tierra, con abono de abuelo, florece el mañana, somos hijos del suelo, cuidando la herencia. El café que sembramos en comunidad. Muy bien, hoy aprenderemos más sobre el rol que cumplen los PSP en las comunidades y cómo a través del acompañamiento técnico y el trabajo cercano con productores y productoras ayudan a fortalecer las prácticas ASA y mejorar la producción en las parcelas.
Sigue en nuestra sintonía, este es su programa Con los pies en la tierra. Iniciamos nueva temporada del programa Con los pies en la tierra. Sí, los martes y jueves a las 5 de la tarde por Radio Marcala. No te lo pierdas, Con los pies en la tierra, un programa sobre la agricultura de conservación. Totalmente invitadas e invitados. Con los pies en la tierra. El cambio es complicado. La gente por lo general es muy huraña, esquiva. El productor muchas veces se encierra y se resiste al cambio. Pero cuando se trata de un PCP Suyapa, esto es distinto. ¿Por qué? Porque un PCP lo elige la comunidad y todos lo conocen. Y sus servicios son explicados en el lenguaje y las palabras de la misma comunidad. Ah, eso es cierto. Hay confianza y, como dijimos en la escena del PSP, se gana al productor porque tampoco llega dando recomendaciones sin antes recorrer toda la parcela. Y claro, las visitas son constantes. Constantes y están ahí cerca del productor. PSP. Pero mientras tanto, Suyapa, si le parece, démosle la bienvenida a nuestro invitado experto del día de hoy. ¿Qué dice? Muy bien, Carlos. Es que ya está en línea, además. Y nuestro invitado experto de este día es el ingeniero Albert García. Él trabaja para la Somaycupaco y acompaña a productores y productoras con el proyecto Caminos hacia la Resiliencia. Hoy, ingeniero Albert, bienvenido. Adelante. Gracias por acompañarnos, ingeniero, y ya sabe que es muy bienvenido aquí al programa. Hola, buenas tardes, Carlos, Suyapa, un gusto saludarles a ustedes y a toda su audiencia en Radio Marcala, y pues ahora que estamos con una segunda temporada, ¿verdad?, de Con los pies en la tierra, y vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante a nivel de las comunidades, como es los prestadores de servicios privados, que nosotros le denominamos PSPs. Y el rol, función que ellos cumplen a nivel de sus comunidades para poder facilitar el desarrollo agrícola y también el acceso a información y conocimiento por parte de los productores que se les dificulta, ¿verdad? Así que es un gusto estar con ustedes, Carlos, y pues vamos a conversar un poco. Bien, el ingeniero Albert García con nosotros este día. Y bueno, hablar de los PSP. ¿Qué son los prestadores de servicios privados? ¿Y cuál es su papel, ingeniero, dentro del proyecto Caminos hacia la Resiliencia? El PSP juega un rol y un papel muy importante a nivel de las comunidades, porque es esa persona que nosotros hemos formado en diferentes temas, siempre bajo el enfoque ASA, y haciendo énfasis principalmente en el manejo de rastrojo, la no quema, manejo integrado de plagas, MIP, que es manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo de la fertilidad de los suelos, evaluación visual de suelo, el encalado, la fertilización 4R, y ellos han sido esos productores que han estado durante estos 3 años que tenemos de estar con el proyecto a nivel de los municipios, fortaleciéndose en esos temas. Y como nosotros debemos de asegurar que estos productores y que a nivel de las comunidades tengamos personas que tengan esa capacidad de poder diseminar y también demostrar y facilitar sus conocimientos que quieren en las capacitaciones bajo una metodología de escuelas de campo, pues los productores puedan apoyar a otros productores de sus comunidades, ¿verdad? Un ejemplo claro es que el PSP tiene que, a nivel de su parcela, establecer parcelas demostrativas de algún cultivo, de algunas prácticas, y invitar a aquellos otros productores a poder conocer los resultados positivos que se tienen de las prácticas implementadas. Un ejemplo claro, pues, es lo que hemos estado haciendo con Salvador. Hace un mes terminamos una práctica sobre manejo de rastrojo como cobertura en cultivos de alto valor, tomate, y ya tenemos unos resultados, y algunos de los productores del municipio de San José pues
lograron ver y observar cuáles eran aquellas diferencias del implementar la práctica, ¿no? Entonces, al final, este PSP tiene la obligación de poder fortalecer sus conocimientos, pero también replicarlos a nivel de su parcela y que los demás productores puedan verlo. También ellos tienen la capacidad de poder apoyar a los demás productores de sus comunidades en recomendaciones básicas sobre fertilización 4R, sobre el encalado, la preparación de suelo, la conservación de suelo, y esto pues facilita que los productores tengan a una persona cercana a sus comunidades que ellos puedan abocarse a él y que de alguna u otra manera pueden solucionar algún problema que se les presente. Bueno, ingeniero, aquí está Suyapa Vanegas para platicar sobre este tema, y me va a interesar al final que usted nos comente más detalles sobre esa investigación sobre el rastrojo. Salvador nos lo mencionó y nos interesa, pero aquí está Suyapa Vanegas. Buenas tardes, ingeniero. Les saludamos, un gusto que esté acá con nosotros. Mire que tengo un interrogante que me gustaría saber qué diferencia a un PSP de otras formas de asistencia técnica en el trabajo con los agricultores y agricultoras. Sí, la principal diferencia es, bueno, se ha venido trabajando con diferentes metodologías a nivel de otros proyectos y en caminos hacia la resiliencia como tal. Se tomó a bien a fortalecer a estos productores y a darles un papel mucho más importante a nivel de las comunidades, porque ellos son unos prestadores de servicios privados y ellos pueden también tener algún honorario por poder apoyarle a otro productor en alguna recomendación, en alguna visita, en alguna demostración. De hecho, desde el proyecto ahorita se está impulsando un pilotaje donde más de 60 PSPs distribuidos en 12 municipios, 11 municipios aquí en el departamento de La Paz y uno en Valle, que es Caridad. Ellos nos están ayudando a nivel de las comunidades, visitando a productores, recomendándoles prácticas. El mes pasado pues veíamos las prácticas de conservación de suelo. Ahorita con el tema de la sequía estamos viendo el tema de germinación, y en estos meses posteriores pues se va a ver fertilización 4R y también manejo integrado de plagas, igual que por cosecha. El productor y el PSP, perdón, difiere de otro productor que se ha fortalecido con otros proyectos, porque nosotros sí ya le dimos un papel mucho más importante a nivel de sus comunidades, y como les digo, ellos pueden cobrar por el servicio que prestan. Claro que el costo de asistencia o de seguimiento de este PSP es un costo accesible para los productores. ¿Y cómo contribuye el PSP a que los productores y productoras no solamente conozcan las prácticas, sino que realmente las apliquen en su parcela? Exactamente, y aquí es donde viene lo interesante de esto, porque un PSP es consciente de que no solo puede ir capacitarse por medio de las ECAS y luego solo ir a mencionar a los productores de sus comunidades o de las comunidades aledañas. El PSP tiene que realizar e implementar prácticas en su parcela para poder él demostrar desde su trabajo y cómo los otros productores pueden replicar prácticas sobre manejo de rastrojo, fertilización 4R. Hay productores hay PSPs que tienen conocimientos en el manejo de cultivo de pataste, de cultivo de malanga. Entonces ellos tienen que replicar en sus parcelas para luego poder demostrarles a los demás productores. ¿Y por qué es importante el acompañamiento continuo de parte de los PSP en campo para lograr cambios sostenibles en la producción? Uno de los principales temas en la actualidad, y lo estamos viviendo, es el tema del cambio climático, ¿verdad? Los PSP se han capacitado en temas sobre el análisis de condiciones climáticas, el tema de las precipitaciones, de las temperaturas. Entonces también estos PSPs pueden dar recomendaciones de cuándo poder sembrar el maíz, cuándo poder sembrar el frijol, o cuántas lluvias o cuántos milímetros de precipitación tienen que llover para poder un productor sembrar. ¿Eso qué facilita? A que el productor que quizás no tiene ese conocimiento asegure de que si se va a sembrar su maíz, de que si se va a sembrar su frijol, vaya a poder germinar en las condiciones que estamos ahorita. O ahorita que con el fenómeno del Niño,
cuándo debe de sembrar o qué prácticas debe implementar para reducir las pérdidas a nivel de sus cultivos. Entonces, eso es la importancia del seguimiento y de que estos PSPs estén a nivel de sus comunidades bien fortalecidos y acompañando a los productores, porque así reducimos y volvemos a productores mucho más resilientes, enfocado, ¿verdad?, en el cambio climático, con las diversas prácticas que pueden implementar en su cultivo. ¿Y de qué manera acompaña un PSP a agricultores y agricultoras para que implementen las prácticas ASA, siguiendo, digamos, las condiciones de su terreno y los recursos que tienen los productores y productoras? Bueno, principalmente lo que inicia haciendo un PSP es acompañando a nivel de sus comunidades a los productores. Y lo primero que se trabaja es el plan de finca con los PSPs. Luego se identifican qué prácticas son las inmediatas para poder implementar en su parcela, y el PSP en base a eso puede recomendar. Y una de las primeras segundas prácticas que se enfoca el PSP es en la evaluación visual de suelo, porque nosotros así podemos ver un poco sobre la salud del suelo, y en base a eso pues el PSP puede recomendar que tiene que manejar más el rastrojo, que tiene que reducir el tema de la fertilización o hacer una fertilización más balanceada, que tiene que implementar prácticas culturales para el control de plagas y enfermedades en su cultivo para bajar las cargas de los plaguicidas que puede estar utilizando. Entonces, en base a eso se enfoca el PSP y luego ellos van a dar acompañamiento a nivel de las parcelas y de los cultivos. Ingeniero, además de esas prácticas que usted nos mencionó, ¿cuáles de las prácticas ASA promueve el PSP y cómo estas contribuyen al cuidado del suelo, del agua y la producción? Sí, no, las principales prácticas que estamos promoviendo por medio de los PSP es la cobertura de suelo, que es el manejo de rastrojo, la no quema, el uso de materia orgánica por medio de la incorporación del mismo rastrojo o de materias primas externas, como puede ser pulpa, gallinaza, o el uso de abonos orgánicos, el manejo eficiente del agua, y pues es por medio de los riegos a aquellos productores que tienen riego, la diversificación de cultivos, el tema de la labranza mínima o conservación de suelo, y el uso eficiente de los fertilizantes, así como les mencionaba anteriormente, pues el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿verdad? Y hablando sobre los PSP, los prestadores de servicios privados, esta iniciativa del proyecto Caminos hacia la Resiliencia. A ver, y acá surge una pregunta, porque la resiliencia, y escuchando al ingeniero Carlos Ruiz, dice Carlos Ruiz que la construcción para la resiliencia que sea sostenible en el tiempo tiene que ser colectiva, tiene que ser en la comunidad. Porque, a ver, ¿cómo contribuye este acompañamiento del PSP a que los productores y productoras enfrenten mejor los desafíos de su producción, mantengan resultados más estables y reduzcan los riesgos, ingeniero? Sí, bueno, ese es un conjunto y muy bien lo mencionaba el ingeniero Ruiz en su participación anterior, es que desde el proyecto y el proyecto se llama Caminos hacia la Resiliencia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a lograr o estamos logrando de que el productor sea más resiliente a nivel de sus comunidades? Porque nosotros somos conscientes que no solo es parte de lo que el PSP les pueda recomendar, sino también el conocimiento y esa confianza que pueden tener los demás productores con un PSP. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer lograr implementar las prácticas y adoptar las prácticas que el PSP les está recomendando. Eso va a tener un efecto directo en su producción va a ser sostenible y estamos logrando que los productores sean resilientes en toda la cadena, desde el trabajo que hace el PSP con su fortalecimiento, luego cómo disemina esa información, cómo hace las demostraciones a nivel de sus parcelas, y aquellos productores pues a nivel de las comunidades sientan que están acompañados por PSPs que tienen conocimientos para poder solucionar o guiar en algún problema que se les presente, y eso pues logramos que poco a poco a nivel de las comunidades los productores reduzcan sus pérdidas, y todo está relacionado con el tema de resiliencia. Y desde el enfoque del proyecto, ¿cómo se está trabajando para que los PSP continúen prestando sus servicios de forma sostenible una vez que finalice el proyecto, ingeniero? Sí, ese es uno de los retos, y como yo les mencionaba al inicio, pues desde el proyecto Caminos hacia la Resiliencia nosotros estamos haciendo un pilotaje donde se les da un incentivo a los productores para que puedan visitar a los demás productores
Sin embargo, tenemos ejemplos de productores en algunos municipios, podemos hablar del Chiflador en Marcala, Potrerón en San José o Llano de la Cruz en Santiago Puringla, donde tenemos PSPs que ya están dando asistencia a nivel de otros cultivos y que ellos pues están cobrando por el servicio que dan. Por ejemplo, a los mismos PSPs en su momento se les apoyó con un plan de negocio. Eso quiere decir que hay una cierta cantidad de PSPs que están equipados con chindaguas, motosierras, bombas de motor para realizar fumigaciones y otros equipos, y a nivel de sus comunidades pues ellos prestan sus servicios. Esa es una de las vías que nosotros tenemos como proyecto, de darle una sostenibilidad al PSP a nivel de las comunidades, pero nosotros también somos conscientes de que la sostenibilidad depende mucho de la actitud del PSP, como de cómo los demás productores vean que el PSP les está resolviendo una necesidad. Y en este caso, la necesidad que el PSP les puede estar apoyando a nivel de las comunidades es con el conocimiento agrícola para reducir pérdidas. De manera general, ingeniero, ¿cómo influye el trabajo del PSP en la productividad, los ingresos y la sostenibilidad de las familias agricultoras? Bueno, al PSP estar cerca de las comunidades, en su entorno, en su contexto con los demás productores, aseguramos que estos productores tengan a una persona cercana a quien le puedan hacer consultas referentes al tema agrícola o pecuario, y que de esta manera pues ellos puedan solucionar las diferentes dificultades que se les pueda presentar. Y si el PSP está ayudando a poder orientar al productor en el tema agrícola, pues vamos a lograr que sea sostenible y que la productividad a nivel de los diferentes cultivos se mantenga en los municipios. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Albert García de Caminos hacia la Resiliencia. Y bueno, el tema es los prestadores de servicios privados. Y bueno, aquí hay un tema y me interesaría que nos lo contara con cómo surgió este tema del rastrojo, este experimento que se hizo en San José, que se hizo con PSP, con productores. Ingeniero, cuéntenos. Sí, bueno, es parte de, yo creo que Salvador lo mencionó. Salvador es uno de los productores que ha estado trabajando desde proyectos anteriores con Asomaicopaco y CRS, y es uno de los PSP que más experiencia ha obtenido durante este tiempo, ¿verdad? Hace un mes terminamos de hacer una evaluación a nivel de campo utilizando rastrojo como cobertura de suelo para mantener agua, conservar humedad, regular temperatura, y lo hicimos a nivel de los cultivos que más desafíos tenemos. En este caso pues era tomate. Tuvimos algunos resultados muy importantes ahí, principalmente relacionados con indicadores de la salud del suelo, como el tema de materia orgánica, el tema de humus, el tema de pH, el tema del equilibrio nutricional, y Salvador es el que ha estado liderando la toma de datos de ese ensayo que estábamos haciendo. Al igual que productividad, logramos encontrar que en la Casa Maya, donde utilizamos rastrojo, tenía una producción superior al 45% que donde utilizamos plástico, y eso es lo que comparábamos: uso de rastrojo como cobertura y uso de plástico mulch como cobertura. Entonces queríamos ver los resultados. Ya tenemos algunos resultados muy interesantes, pero es parte del fortalecimiento. ¿Y por qué? Porque a nivel del PSP se está teniendo un impacto económico, porque el PSP presta sus servicios, porque el PSP hace sus investigaciones y mantiene su productividad. A nivel ecológico, pues restauramos y regeneramos suelo, y a nivel social, pues generamos conocimiento desde las comunidades. Entonces todo el conocimiento viene desde adentro hacia afuera, y no nosotros como técnicos le estamos diciendo que tienen que hacer esto y estas prácticas. No, ellos lo están evaluando, están investigando y se están dando cuenta, y por ende van a ser o son más efectivos en las recomendaciones que dan a nivel de las comunidades. Interesante. Y bueno, eso lo hace sostenible al proceso, ¿no? Claro, porque al final el PSP se vuelve también parte de un investigador en el tema agrícola, y si nosotros investigamos, estamos creando esa duda de que si pueda funcionar o no la práctica, y el productor lo inducimos a que tiene que implementarla sí o sí a nivel de sus parcelas para poder
obtener datos o que él se dé cuenta que sí funciona y la adopción en un área mucho mayor de la práctica se nos facilita. Interesante también por el hecho de que el PSP está en la comunidad, lo conocen los productores, lo conocen los vecinos. Eso le da ventaja y en el tiempo, digamos, la gente puede, digamos, recurrir a un PSP. Acá en la zona, me dijo, ¿cuántos hay, ingeniero? Bueno, en el proyecto Caminos a la Resiliencia tenemos 112 PSPs, más de 20 PSPs fueron formados en el tema de medicina veterinaria básica, le denominamos PSP pecuario, y hay 90 PSPs agrícolas. Y en el pilotaje que estamos implementando a nivel de todos los municipios, tenemos más de 60 PSP que nos están apoyando en seguimiento, demostración y visita a nivel de los productores. A ver, porque ya tenemos en línea a Salvador para que nos cuente. Bueno, Salvador es un productor que bueno, ha dado ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer en San José. Todo el tema de todos los productores del Potrerón lo conoce, ingeniero. Preséntenos a Salvador, que ya está en la línea. Sí, Salvador es uno, como le mencionaba anteriormente, Salvador es uno de los PSP que más ha tenido la capacidad de adoptar y diseminar información. Hemos hecho un sinfín de prácticas en su parcela, implementando diferentes métodos, tecnologías, y él las ha adoptado y también las ha diseminado, así como también ha generado una buena capacidad para poder apoyar en iniciativas de levantamiento de muestras de suelo, y de hecho Salvador ha estado apoyando en un proyecto SOIFER con el levantamiento de muestras de suelo. De Salvador conoce ya muchos municipios de los diferentes departamentos del país, y más bien dice que ya es parte como un técnico, ¿verdad? Y el conocimiento que él ha adquirido durante este tiempo, más de 5 meses, extrayendo muestras, pues lógico que tiene que ser así. El ingeniero Albert García, nuestro invitado experto del día de hoy, y bueno, como dijimos, ya está Salvador ahí. Muchas gracias, Albert, gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio, Carlos, y pues vamos a dejarlos con Salvador y que él termine de hablar un poco sobre su rol a nivel de la comunidad y todo el fortalecimiento que ha tenido para poder diseminar la información y apoyar a nivel de las comunidades, ¿verdad? Para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes y compartir algunas de las experiencias que se han realizado a nivel de campo. Un saludo, Carlos y Suyapa. El ingeniero Albert García, ¿lo escuchó Salvador? Adelante, le escuchamos desde el Limón, San José, La Paz. Buenas tardes, Carlos. Mi nombre es Salvador González, soy PSP de la comunidad de San José. Sí, estamos con el proyecto Caminos a la Resiliencia, sí. Cuénteme cómo se involucró usted en esto del PSP, ¿cómo comenzó? Bueno, nosotros empezamos hace como más de 4 años, creo que ya la organización entró acá a San José, Somaico Paco, CRS, y estuvimos en otro proyecto y ahí fui un productor modelo. Después pasamos al proyecto Camino y allí nos capacitaron, nos dotaron de maquinaria para dar prestación de servicios. Así comenzamos acá, ya casi 4 años. ¿En qué consiste el trabajo como PSP en la comunidad y qué tipo de acompañamiento brinda a agricultores y agricultoras usted allí en San José? Bueno, el PSP es la prestación de servicios privados. Como PSP nosotros brindamos servicio de lo que es chapia, fumigación y poda de árboles, algunos que tienen árboles frutales y entonces, o árboles más grandes, entonces se le puede podar. Y en el acompañamiento con la siembra de jalapeño, algunos productores les hemos compartido algún poquito de los conocimientos que tenemos y ya hemos acompañado allí en el proceso también de maquilación de plántulas con el ingeniero Albert y sacamos un ciclo ya de 10,000 plántulas de jalapeño y yo creo que ya están en producción esas 10,000 plantas.
¿Esa actividad contribuye, digamos, a los productores, Salvador? Sí, porque nosotros, bueno, como prestador de servicios, a los que son socios del proyecto, nosotros los costos no son elevados, pues, como los otros que andan cobrando en la chapia, fumigación. Nosotros cobramos un porcentaje menor. Y y en el acompañamiento, a veces nosotros vamos porque nosotros estamos en el proyecto, y por parte del proyecto nosotros acompañamos a algunos productores, y ya eso ya son cosas que uno a veces tiene algún problemita, como que se le puede aplicar algún insecticida, algún fungicida. Entonces no le vamos a solucionar los problemas, va como un ingeniero de verdad que tiene todo el sistema, pero uno el conocimiento trata de pasarlo a las demás personas. Es una ventaja entonces que, bueno, a usted lo conocen, los productores saben que usted tiene su parcela, y usted lo que hace es que compartir su experiencia. Sí, no, ahí todos aquí en San José creo que me conocen, porque mi producto sale aquí a todo San José. Entonces, y saben que casi en Potrerón fui el primero que empezó con las hortalizas, en el Potrerón. Y ahí se han ido. Bueno, también nosotros como PSP, imagínense que somos como un ejemplo a los demás, porque ahora ya hay más de 20 productores que están con jalapeño, y ahí están. Y nosotros por un lado ahí luchando, los otros por allá, y de vez en cuando tienen algún problema, y uno llega y ya les puede dar cualquier que uno sepa que les puede ayudar. Una cosa, Salvador, del acompañamiento que usted hace a los productores, ¿qué acciones concretas hace usted y aplica para mejorar las prácticas ASA? Las acciones, la no quema, todas la incorporación de rastrojo, ya todos los compañeros, los del sistema de riego, ya saben que no tienen que quemar, que no tienen que el rastrojo, hay gente que lo tira a las orillas. Entonces nosotros hacemos las prácticas ASA, siempre las seguimos haciendo, y los productores ya saben, y varias cosas ahí que siempre seguimos haciendo lo que es las prácticas. Los cultivos que sus compañeros agricultores ahí en la zona tienen, ¿qué es los problemas más comunes que usted ve y que ha estado acompañando usted? Los problemas aquí son las plagas. Mire que ahorita con lo que es el jalapeño, siempre hay un acompañamiento por ingenieros que vienen, hay unos de Corcil que siempre vienen, pero en campo es diferente. Hay que estar todos los días, y hay algunos compañeros que han tenido problemas con gusano. Entonces, y no, a veces como la mano de obra es bien escasa también, entonces más inmediato a veces me agarran ahí para que les vaya a fumigar sus parcelas, y ahí vamos con acompañando a esta gente. ¿Sí? ¿Qué cambios ha observado en agricultores y agricultoras que han recibido acompañamiento que usted le ha dado, digamos? ¿Qué cambios ha notado usted? Yo tengo una sobrina que como experiencia ellos van aprendiendo cada día. Entonces ahora yo los acompañé al principio y le enseñaba al hijo de ella cómo iban haciendo, y ahora ya no voy ahí, porque ya el muchacho ya aprendió algunos consejos, o solo me llaman y me dicen cómo hacemos, y ya lo hace. Entonces por lo menos en esos conocimientos, esas experiencias, ya el muchacho ya sabe cómo hacía, cómo fumigaba, todo lo que hacemos ahí. Pues entonces ellos van ahora, ya se van quedando solos, ya van agarrando experiencia, ya no necesitan que esté el técnico o el ingeniero ya todo el tiempo ahí, que esté ahí con ellos. Me decía Salvador que ustedes han hecho una prueba con plástico y con el rastrojo. A ver, cuéntenos qué fue eso. Miren, nosotros, bueno, tengo 2 mallas de media tarea cada una. Entonces a mí me decían algunos ahí que
la maleza que hay ahí, que es un hospedero de plagas. Entonces yo lo hice y ya salió el ciclo, porque ahorita tuvimos un problemita, pero logramos hacer esas prácticas con el ingeniero Albert. Nosotros teníamos termómetro e hidrómetro para medir la humedad, la temperatura, y íbamos anotando todos los cambios que se dieron en la planta desde la siembra. A cuántos días empezó a verse una planta más, o sea, que vaya cambiando a la otra, todo eso. Y bueno, al final la del rastrojo salió con el tomate más rellenito, y aguantó más tiempo y me dio más cosecha. O sea, no se maduraba como en el plástico, que a veces uno corta, ya a los 3 días está de vuelta otra vez maduro. En el rastrojo era totalmente diferente. Entonces son prácticas que ya para hacer esto, así como ahorita que está el verano, sí es recomendable. En estas partes que es bien complicado, que es bien caliente, y en verano es bueno con el rastrojo, porque los ayuda bastante y a la larga, bueno, todo ese rastrojo que se va pudriendo ahí va mejorando mi suelo. ¿Cuál era la idea de eso, Salvador? Hacer una comparación en costos, la producción, cómo se comportaba la planta, pues, porque era la misma variedad. En el plástico se comportó de una manera, el follaje fue diferente a la del rastrojo. La del rastrojo todo el tiempo estuvo con buen follaje, hojas bien frondosas, bien robusto la mata. Y en el plástico, como el verano es bien, entonces hasta el color cambiaba, y nosotros siempre estuvimos tomando fotografías de cada cierto tiempo. Y otra, que lo único que en el rastrojo sí me fue la primera que me desarrolló tizón, sí, pero controlamos eso y fue buena producción. Es Salvador González, productor y PSP del Limón San José La Paz. Está contándonos su experiencia y con este experimento que hicieron con el tema del plástico y también del rastrojo. Y bueno, escuchar experiencias como esta permite entender que los cambios en la producción no ocurren de un día para otro, está claro, ¿eh? Detrás de cada práctica que hoy da resultados, hubo observación, prueba, ajustes y acompañamiento constante. Y eso es importante porque muchas veces las parcelas responden de manera distinta según el suelo, el clima, a los recursos disponibles, ¿verdad? Bueno, Salvador, y bueno, este experimento, como dice Salvador, lo hicieron para medir, para probar, para ir tomando en cuenta cómo iba cambiando, digamos. Por eso, trabajar de cerca con productores y productoras, acompañar los procesos y evaluar juntos lo que funciona, termina siendo parte fundamental del aprendizaje. Al final, las prácticas ASA no solo buscan mejorar la producción, interesante esto, ¿eh? También buscan fortalecer la capacidad de las familias para tomar decisiones, reducir riesgos y sostener sus parcelas a largo plazo. Claro. Salvador, a ver, ¿y qué consejo le daría usted a un productor y productora que nos esté escuchando por la radio, Salvador? Bueno, que sigamos haciendo las prácticas. Uno como PSP no es que ha venido a hacer cosas solo por decir ahorita lo voy a hacer, sino que nosotros hemos pasado un proceso ya de casi 4 años. Hemos ido a visitar a otros productores, hemos visto las experiencias en alguna otra zona. Entonces, y también nosotros hemos probado en nuestras parcelas, porque yo he hecho pruebas y yo, así como a veces he perdido, pero no desmayar, pues. Entonces, que los productores que escuchan la radio, que
que sí es bueno, siempre son buenos los consejos. Y a veces si no probamos, no vamos a saber si en realidad funciona una cosa. Entonces, sí es bueno el acompañamiento, porque en realidad no lo sabemos todo, ¿va? Pero un buen consejo siempre se le da al amigo. Aguanta, por ejemplo, ahorita que no llueve, Salvador, la gente está esperando la lluvia, aguanta, resiste. Pero ¿qué ocurre cuando está acompañado? Bueno, hay como, imagínense que hay alguien que lo respalda, lo anima y pueden haber una solución. Tal vez ahorita no llueve, pero algunos se le da algún consejo y ya va preparando, pues. No espera que llueva para ir ir preparando su área. Y es bueno el acompañamiento siempre, porque uno a veces, aunque no le vayan a solucionar el problema, pero un consejo o un ánimo ayuda bastante. Qué interesante, Salvador. Gracias por compartir con nosotros a través de la radio este programa de los PSP. Para el productor que muchas veces está soleado, ¿verdad, Salvador? Se asolea porque no llueve o porque le hace falta semilla. A ver, ¿tener un acompañamiento le va a ayudar a un productor? Ayuda, no le va a solucionar, ¿va? Pero sí el productor se siente respaldado. A cada quien, a veces hay personas que, como dice usted, están asoleadas y tal vez solo necesitan una ayudita, un empujoncito para que vuelvan a activar otra vez el ánimo. Que así como ahorita, imagínense que no llueve, no hay ni señales de lluvia, pero hay que ser positivo. Tiene que llover y como todo eso hay que probar, hay que arriesgarse. Pero sí, es como le digo, no le va a solucionar el problema de agua, pero en algo puede ayudar el PSP, el acompañamiento a otro productor. ¿Su nombre completo? Salvador González Hernández, de San José La Paz. Bueno, y lo hemos escuchado aquí en la radio. Un placer saludarle, Salvador, y gracias por compartir su experiencia. Y seguro que por ahí nos vamos a encontrar. Y como dijo usted, el agua va a llegar, ¿verdad que va a llegar, Salvador? Sí tiene que llegar, porque este super niño tiene que escaparse de algo para esta zona. Tiene que llorar, dicen otros. También. Bueno, Salvador, muchas gracias y bueno, por ahí nos vamos a encontrar y gracias por contarnos su historia. Bueno, es un gusto, es un placer que nos hayan invitado al programa y buenas tardes a todos. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Radio Márcala. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Marcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. Ya lo sabe. Los martes y jueves con los pies en la tierra aquí en Radio Marcala. Los PSP, los prestadores de servicios privados. ¿Qué le parece? Y bueno, como dijo Salvador, a lo mejor un PSP que no lo sabe todo, obviamente no es un súper experto que va a resolver cada problema en la parcela. Sin embargo, ese acompañamiento, ese estar ahí
pues también cuenta, dice Salvador, porque llega un momento que el productor ya no haya por dónde agarrar. Bueno, hay mucha confianza que va a llover, hay confianza de que sembrando va a haber producción. Ay, y la lluvia no llega. Los prestadores de servicios privados están ahí para impulsar precisamente las prácticas ASA, para acompañar, para estar ahí y dar consejos o apoyar en una actividad y aplicar las prácticas ASA. El proyecto Caminos hacia la Resiliencia impulsa sistemas agrícolas más sostenibles y resilientes, promoviendo prácticas que mejoran la salud del suelo, el manejo del agua, la productividad de los cultivos y también los ingresos familiares. En este proceso, los PSP, o sea, los prestadores de servicios privados, cumplen un rol fundamental como facilitadores técnicos, asesores productivos, actores cercanos a las comunidades, generadores de cambio. Esos son los PSP. Además, permiten que el conocimiento llegue de manera práctica, continua y adaptada a las necesidades de los productores y productoras. El PSP es un puente entre el conocimiento y el productor. Y como decíamos, está el aula virtual ASA, donde usted puede encontrar todos los cursos sobre las prácticas ASA y todo lo que refiere a la agricultura de conservación. Ha sido interesante. ¿Qué le ha parecido a usted? Si tiene un comentario, gracias por escribirnos, gracias a la gente que nos está siguiendo y comentando también el tema. Si tiene otra consulta, puede llamarnos o escribirnos al 9924-2953. Y por hoy nosotros nos despedimos. A nombre de Suyapa Vanegas, todo el equipo de Radio Marcala que hemos estado aquí en la producción de Con los Pies en la Tierra, a nombre del ingeniero Albert García, lo mismo de Salvador González, el PSP invitado el día de hoy, Suyapa. Así es, Carlos, tremendo programa, ¿verdad? Hemos aprendido y hemos escuchado tanta buena información y es conocer pues que ahí en las comunidades hay personas preparadas que están dispuestas a contribuir a mejorar las prácticas dentro de sus parcelas. Y bueno, nos despedimos, nos escuchamos el jueves, siempre a la misma hora y siempre con los pies en la tierra. Así es, siempre con los pies en la tierra. Gracias, nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebrar.